Buenos días, nos encontramos nuevamente para revivarnos con la palabra del Señor. Hemos llegado al Santo Sábado, día especial, día de adoración, día de reposo, tal como lo dice el texto sagrado. Hoy continuamos con el estudio del Evangelio de Marcos. Nos corresponde estudiar el capítulo número 10. Vamos a empezar en oración, pero antes de nuestra oración, déjeme invitarle para que desde este día lunes y durante toda la semana que viene, a partir de las 5 de la mañana, en vivo y en directo, disfrutemos de la Semana de Familia, una semana muy especial que va a ayudar a restaurar su hogar, restaurar su vida personal, restaurar sus relaciones sociales, restaurar aquello en donde el Señor es necesario que Él toque con su mano poderosa. No lo olvide, desde el lunes a las 5 de la mañana. Ahora sí, empecemos en oración. Oh Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este momento en donde nos encontramos para estudiar tu palabra. Vamos a leer el texto sagrado. Queremos, Señor, encontrarnos contigo. Queremos empezar este día santo, esta mañana, Señor, en adoración, en oración y escuchando tu santa voz. Padre, danos sabiduría, dirígenos y que todo lo que hagamos hoy sea conforme a tu santa y divina voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así empezamos nuestro estudio de hoy. Levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarlo, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, hombre y mujer los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle sobre lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Así como ya lo estudiamos en el Evangelio de Mateo capítulo número 19, los fariseos buscan tentar a Jesús preguntándole acerca del divorcio. La Biblia de Andrews nos dice al respecto de estos textos, los judíos aceptaban que el divorcio fuera lícito sobre la base del libro de Deuteronomio capítulo 24, versos del 1 al 4, pero debatían las causas apropiadas. Por ejemplo, la escuela rabínica de Gilel enseñaba que se puede repudiar a la esposa por cualquier causa, y la escuela rabínica de Shammai solo por causa de adulterio cometido por la mujer, no por parte del hombre. Jesús enfatizó enérgicamente el ideal divino de permanencia del matrimonio. Entonces se puede entender esto como una reacción de Jesucristo en oposición a concebir el matrimonio y el divorcio como una mera cuestión de transacción comercial. Aquella persona que está casada y se separa de su esposo o su esposa, si vuelve a casarse, vive en adulterio con aquella nueva pareja. También le presentaban niños para que los tocara, pero los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, ponía las manos sobre ellos
y los bendecía. Dejad a los niños venir a mí, le dice el Señor a sus discípulos, pues para ellos que los niños se acerquen al Maestro no era bien visto. Así la Biblia de Andrews menciona que el Evangelio de Marcos destaca repetidas veces que Jesús recibía constantemente críticas por relacionarse y pasar demasiado tiempo con quienes no correspondía, es decir, con los marginados, publicanos, pecadores y niños, en vez de relacionarse con gente de alta condición y honra como se lo veía en aquella época. La inocencia de los niños nos demuestra cuánta responsabilidad tienen ellos en las cuestiones espirituales. Aquí el Señor no está permitiendo de ninguna manera el bautismo infantil, pero sí está mencionando cuán sincera es la adoración de un niño. Al salir él para seguir su camino, llegó uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo lo amó y le dijo: una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquel joven, aquel hombre se acerca a Jesús y le pregunta: ¿qué hacer para obtener la salvación? Guarda los mandamientos, le dice el Señor, pero él responde: todos los he guardado. Entonces el Señor toca ahí en donde él conoce, solo él y cada uno de nosotros, el lugar en donde se necesitan cambios en nuestra vida personal. Vende todo lo que tienes, porque aquel joven tenía posesiones y su corazón estaba puesto sobre aquellas posesiones, sobre aquellas cosas materiales. No gustando esta palabra del maestro, él se va triste. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Los discípulos se asombraron de las palabras del Señor, y lo que él estaba indicando no era que es imposible que alguien que tiene riquezas entre en el reino de los cielos, sino que él les estaba indicando que es imposible entrar en el reino de los cielos a aquella persona que pone su confianza en las riquezas. ¿En dónde está puesta tu confianza? ¿En dónde está puesto tu corazón? Allí está tu tesoro. Y así el Señor hace esta comparación, que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos cuando pone su confianza en las riquezas. Entonces Pedro le dice: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. Y el Señor le responde:
que aquel que deje a alguien o cualquier cosa por su causa recibirá recompensa, aunque con persecuciones en esta tierra, pero especialmente la recompensa vendrá cuando obtengamos la corona de vida, la vida eterna. Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Jesús iba delante y ellos asombrados lo seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo azotarán, lo escupirán y lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Los discípulos estaban temerosos, pues se daban cuenta cuán difícil es humanamente obtener la salvación. Entonces el Señor les vuelve a recordar lo que le iba a acontecer, que Él iba a ser entregado a los principales sacerdotes y escribas, que Él iba a ser crucificado, pero que al tercer día iba a resucitar. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les preguntó: ¿qué queréis que os haga? Ellos le contestaron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos respondieron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso con que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Pero Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Cuán confundidos estaban los discípulos del Señor. Primero tienen temor porque el Señor menciona que es difícil salvarse a aquellos que confían en las riquezas. Luego el Señor les recuerda que va a morir y a resucitar al tercer día. Pero ahora estos dos hablan con Él y le dicen: concédenos lo que te vamos a pedir. Esto enoja al resto, a los otros 10. La Biblia de Andrews nos cuenta: Santiago y Juan querían puestos de gran importancia y prestigio en el reino de Jesús, pero Él les dijo que el corazón de la verdadera grandeza es el servicio. Es ese mismo servicio el que llevó a Cristo a entregar su vida en rescate por todos, por toda la humanidad. Solo que todos no serán salvos, solo aquellos que acepten tal rescate. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Ahora en Jericó se encuentra con Bartimeo. A diferencia del paralítico, este hombre
podía movilizarse, pero le era privada la visión. Así cuando escucha que Jesús estaba cerca, empieza a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor tiene misericordia de todo aquel que clama, todo aquel que cree que en Él hay poder para sanar, pero especialmente para salvar. El Señor le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Maestro, que recobre la vista. Y por su fe en aquel mismo instante le fue devuelta la visión. Hoy nosotros necesitamos confiar más en aquel Maestro, confiar en su poder salvador, protector, restaurador. Hoy entreguemos nuestra vida al Señor. Hoy disfrutemos de este santo día. No hagamos nuestra voluntad, hagamos la voluntad del Señor. Terminemos en oración. Oh Padre, gracias Señor, gracias Padre Celestial, porque tú nos indicas, nos enseñas cuánto bien puedes hacer a la humanidad, cuánto bien puedes hacer a cada uno de nosotros cuando ponemos nuestra vida en tus manos. Hoy, Señor, oramos por nuestros hogares, oramos por nuestros seres queridos y oramos por nuestra vida personal. Que nos restaures, que no haya nada, Señor, que nos impida llegar a ti o nada que tome tu lugar, sean riquezas, posesiones, trabajo, estudios. Cualquier cosa, Señor, lo dejamos a un lado y te ponemos a ti primero. Entregamos esas cargas en tus manos, Señor, sabiendo que tú las tomas, que tú sanas, restauras, liberas. Dejo a mi amigo y amiga en tus manos, a mi hermano y hermana orando en este momento conmigo. Señor, los pongo en tus manos de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le guarde. Tenga un feliz sábado.